pródigo, no, pero fíjese que cada vez que uno predica, Dios le da un ángulo diferente. Y entonces, eh, desde el día que, ¿se acuerdan ustedes el tema que tocamos el viernes pasado, hermanos? Sí, los que se quedaron sentados quieren que nosotros nos sentemos cuando esté predicando y ustedes se paran, ¿o qué hacemos, hermanos? A ver, toque ahí a los jovencitos, dígale, párate, hombre, al cabo de estar más un ratito parado. Sí, en reverencia, ¿no? En respeto, y que aprendamos, muy importante, reeducarnos, hermanos. ¿Cuánto lo creen que es importante reeducarnos? ¿Verdad que sí? Muy importante, volver a educarnos en cositas que en inglés le dicen los gringos manners, ¿verdad? Yo diría que, ¿cómo se diría en español? Se dice buenas costumbres, ¿sí? Buenos modales, esa es la palabra correcta. Gracias, hermana. Correcto. Entonces, muy bueno, muy bueno. No nos quita nada, nos embellece un poquito más. Lo tiene capítulo 15 de Lucas, hermanos, por favor. Vamos a tocar algunos versos y entonces ya nos sentamos todos. Amén. Verso 11 en adelante. Dice, y Jesús dijo, cierto hombre tenía dos hijos, ¿verdad? El menor de ellos le dijo al padre, padre, dame la parte de la herencia que me corresponde y él les repartió, ya hablamos de esa parte, ¿verdad? Sus bienes. No muchos días después el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y ahí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Mire qué terrible. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, ¿notó? Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose fue a su país, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto traed a la mejor ropa y vestidlo y poner un anillo en su mano y sandalias en sus pies y traed el becerro engordado, matalo y comamos, regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Que el Señor añada bendición a su palabra. Tome su lugar, hermano, por favor. Gloria al Señor. Eh, Hay tres grupos que quiero mencionarle aquí. Gracias, hermanos. Los tres grupos y la paternidad. Y los hermanos me van a ayudar un poquitito porque hoy no iba a trabajar PowerPoint, pero por amor a usted y para estrenar las pantallas, ¿verdad? Vamos a tirarles ahí un poquitito. Así es que vamos a ir enumerando los tres grupos. Hermana Sandra me va a ayudar en eso. Y yo voy a compartir con usted la importancia, ¿verdad?, de lo que aquí aconteció. Los tres grupos y la paternidad. Entonces, yo quisiera que me dieras un poquitito más de apertura al micrófono, hermano, para oírme yo acá más, no tan así, tan, no sé cómo, por ahí vas mejorando, correcto. Muy bien, gracias, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Uno, dos, tres, sí, gloria a Dios. Ahí está mejor. Gracias, hermano. Entonces, quiero mencionar tres grupos, hermanos, y la paternidad. ¿Por qué quiero mencionar tres grupos y la paternidad? Bueno, porque siempre es importante enumerar por grupos las cosas. Y yo creo que eh, algunos dicen por ahí que Dios no categoriza, pero realmente Dios sí categoriza. Dios sí pone, si no categorizara el Señor, no le hubiera dado uno 5 talentos, a otro 2 y a otro no más uno. Entonces el Señor da y se pone en diferentes niveles. Y en cuanto a lo que es la paternidad, yo también lo veo por lo menos
en tres grupos. Lo voy a explicar ahorita por qué lo veo en tres grupos y por qué la importancia de la paternidad en los grupos, hermanos. Entonces, quiero iniciar con usted comentando acerca de la paternidad que comienza con la de Dios, principalmente, Dios como Padre. Sin embargo, nosotros hemos reconocido a nuestros padres terrenales como una paternidad. Ahora, cuando hablamos de una paternidad, hermano, quiero que vayamos notando que estamos hablando de una cobertura. Diga conmigo cobertura. Cobertura paternal. Una cobertura que es un padre que está cubriendo. Ahora, lo que quiero que veamos es que si no logramos ser buenos hijos, hermanos, con nuestros padres terrenales, el Señor nos pone bajo una paternidad ministerial para que aprendamos a terminar de ser buenos hijos. De manera que los ministros nos convertimos prácticamente en padres espirituales para todos los hijos que el Señor nos da. O sea, somos una cobertura, hermano, paternal, dada por Dios para poder terminar de educar. Les voy a decir algo muy importante aquí. ¿Cuántas personas no tuvieron la oportunidad de tocar a su padre, de vivir con su padre, de escuchar a su padre, hermanos? Y qué difícil es el trato, voy a decirlo, hermanos, con una persona que le hizo falta una parte de su vida, que sería tanto el padre como la madre, porque muchas veces una persona que crece con una parte de autoridad en la casa pierde la otra parte también, o por el otro lado, cuando hay también pues desorden, desequilibrios en el hogar, también surge también esa parte. Entonces se rompen prácticamente los niveles de normalidad y se va al extremo en todo sentido. Eso lo miramos nosotros secularmente hablando. Le voy a poner un ejemplo. Una familia que crece, la madre teniendo autoridad sobre el esposo, gobernando el hogar en todo sentido, que nada se puede hacer sin que la mujer no lo autorice. O viceversa, ¿no? Entonces siempre hay esos extremos. Esa persona crece, hermano, con ese formamiento. Y sin embargo, cuando nosotros venimos al Señor, traemos esa enseñanza. Y venimos a enfrentarnos tanto a la necesidad como al desequilibrio. Eso es tremendo, hermano. Si hubo un gobierno paternal en la casa, pues siempre está la dependencia del gobierno paternal. Si hubo un gobierno materno, hermano, siempre está la inclinación a que la mujer tiene que ser la que gobierne. Y yo aquí con esto quiero aclarar un punto, hermanos amados, y yo quiero volver a repetirlo. Yo todavía tengo conflicto con reconocer a las hermanas pastoras, y lo digo claramente. Yo acepto a una mujer libremente que pastoree con el varón, pero aceptar a una mujer como autoridad pastoral, me parece que todavía yo no entro en ese nivel tan profundo de revelación. Así es que lo vamos a tomar de esa forma, ¿no? Sin embargo, la misma naturaleza nos enseña a nosotros que Dios puso al varón como la cabeza del hogar. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Sí? ¿Sí lo cree? Usted reconoce que su esposo es la cabeza de su hogar y que cuando usted rompe ese orden, algo está aconteciendo en el mundo espiritual. ¿Lo cree o nomás lo piensa, hermano? Porque una cosa es pensarlo y otra cosa es creerlo. Bueno, entonces, partiendo desde ese pensamiento, nosotros podemos entender que hay ciertas desavenencias, hermano, que en el Señor venimos a ajustar. Y el Señor nos da una segunda oportunidad para ajustarlas. Ajustarlas no solamente en el hogar, sino también como personas, cuanto más en nuestra vida espiritual. Es cuando nosotros empezamos a reconocer el orden de Dios, empezando por la cabeza del hogar, empezando por el padre, por la madre y ubicando a cada cual en su lugar y reconociendo pues la autoridad que el Señor les ha dado. Estoy hablando como hijos. Ahora, yo les recuerdo que como hijos espirituales, el Señor nos ha dado una paternidad espiritual para que terminemos de educarnos y podamos reconocer nosotros y abandonar esa enseñanza que el mundo nos sembró, que es muy difícil de quitar, hermanos. Yo se lo repito nuevamente, yo estoy abierto a
al aprendizaje, pero hasta donde yo sé, después de mis 30 y tantos años de conocer el Evangelio y haber leído un poquito la Biblia, pues yo logro ver que la Biblia enseña que el varón es la cabeza del hogar, no el jefe del hogar, la cabeza. Y que cuando se rompe ese orden, se abren puertas espirituales. Le voy a poner un ejemplo. El hogar o el ministerio de Adán, cuando dejó que su mujer usurpara. Recuerde que la queja de Dios y el reclamo de Dios no fue: Adán, ¿por qué comiste del fruto prohibido en sí? Le dijo: por haber oído la voz de tu mujer. Trajo juicio sobre Adán y como consecuencia sobre la tierra, hermanos. Entonces, partiendo desde ahí, quiero que vayamos pensando en todas esas cosas que nosotros a veces no nos ponemos a meditar, que todo ese tipo de enseñanzas activan puertas espirituales, hermano. Lamentablemente conocemos la historia de Adán, que nosotros sufrimos por Adán todavía un poco, a pesar de la restauración en Cristo Jesús. Hoy tenemos la segunda oportunidad de aprender lo mismo, el mismo ejemplo. Vivimos una familia, no sé, disfuncional, extremadamente disfuncional, porque no hay familias funcionales, y venimos al Señor y traemos todo ese tipo de enseñanzas, y en el Señor queremos aplicarlas. Y resulta que en el Señor, como nueva raza, venimos a aprender el verdadero orden en cuanto a la familia en Dios. ¿Me explico? Entonces aquí se aprende, hermano, a reconocer los niveles de autoridad. Y uno de los niveles de autoridad, hermano, y algo muy importante, es exactamente la paternidad. Diga conmigo: paternidad. Porque cuando hablamos de paternidad, estamos hablando de orden, estamos hablando de sacerdocio y estamos hablando de cobertura. Tres cosas importantes que el Señor nos viene a reordenar. Porque hablar de paternidad, estamos hablando de darle a la cabeza su lugar donde tiene que estar la cabeza. ¿Dicen amén? A ver, digan, no estoy de acuerdo, pastor. Ah, qué bueno que sí está de acuerdo. Ok. Entonces estamos hablando de orden, dije, ¿verdad? Estamos hablando hermano, de cobertura. Estamos prácticamente hablando de sacerdocio que se tiene que ministrar. Y esas son las cosas importantes que no deben de violarse, para que no se rompan los límites que el Señor nos ha dejado donde movernos, y entender la posición de hijos que tenemos hoy en el Señor. Entonces yo quiero hablarle acerca de algunas características rapidísimo, hermanos, de un buen hijo. ¿Cuántos se consideran buenos hijos, hermanos? Yo no estoy hablando solo con sus padres terrenales, yo estoy hablando con sus padres espirituales también, porque es muy importante reconocer la paternidad espiritual. Porque usted está naturalmente en una paternidad, una familia secular. Usted tiene que entender lo que es el orden. No sé cómo aprendió en el mundo, ¿verdad? Si su mamá era la jefa de la casa, pues usted va a ser toda una generala también, hermanos. Si su papá era el mandamás del hogar, pues usted va a vivir bajo un esclavismo exagerado. Y entonces siempre surge eso, ¿no? Principalmente de la cultura latinoamericana. Se da cuenta de nuestros países mexicanos, centroamericanos. No conozco mucho la cultura suramericana, pero me imagino que no es muy diferente a la nuestra. Me refiero yo años atrás. Hoy ha cambiado mucho las cosas, hermano. Ya esas películas que usted mira de los 50, 60, donde llegaba el hombre a caballo y con sombrero, hermano, y la idea que tiene el mundo, ¿no? A través de las películas en Estados Unidos, de los mexicanos así bien machos, con tequila y todo, eso ya se acabó. Ahora ya las mujeres ya le levantan la voz también a los varones en México, hermanos. Y en Centroamérica ya también los mandan presos. Ya eso ya ha cambiado, no crea. Pero todavía existe raíces de eso. Ahora yo quiero decirle que todo eso es un desorden. ¿Me explico? Pero también es un desorden que la mujer quiera gobernar el hogar sin respetar la cabeza que Dios ha puesto en su casa. Me refiero que tiene que haber un orden en cuanto a lo que es acuerdo de poder dirigir, gobernar lo que sería el hogar. Cuánto más la iglesia del Señor. Pero bueno, vamos a hablar algunas características de los buenos hijos que somos, hermano, porque venimos de hogares muy respetables y muy funcionales. Entonces, el buen hijo, número uno, es un hijo que se distingue porque respeta al padre. Diga conmigo: respeto paternal. Esa es la primera característica, hermano, que el buen hijo respeta al padre.
Segunda característica es que el buen hijo honra a su padre. Ahora, cuando hablamos de honra, hermano, estamos hablando de que todo mundo diga buenas cosas de usted. O sea, dígame qué honra va a tener un padre cuando escucha que su hijo anda por allá de alcohólico, drogadicto y golpeando a su mujer o viceversa. La mujer de insujeta, de rebelde, de creando problemas en el hogar y no sé, creando tantas cosas. Dígame qué honra puede tener un padre en cuanto a eso. Eso se llama desorden. Es un mal testimonio. Y la tercera característica de un buen hijo es que tiene el ADN del padre. O sea, estoy refiriéndome al sentir, al espíritu que tiene, porque hermano, si usted no se parece a su padre, no siente como su padre, o no tiene el anhelo, la visión de su padre, usted no es hijo. O anda perdido en lo que es la paternidad, una de las dos cosas. Así de sencillo. Se lo voy a explicar más adelantito. Porque tiene que haber un sentir y tiene que haber un espíritu. Acompáñeme rapidísimo a Segunda de Crónicas, hermano, capítulo 11, y le voy a mostrar un verso así rapidísimo como cuando David, hermano, fue ungido en Hebrón, como el pueblo exclamó, hermano, acerca de su sentir. ¿Qué dije? Segunda de qué? Correcto, capítulo qué? Verso qué? Sí lo dije, verso 1, ¿no? ¿No lo dije? Ah, qué bueno que está usted aquí. Entonces, segunda de Crónicas 11:1. Vamos a ver. A ver, un exégeta, porque creo que ando perdido con la cita. No. Este sería, vamos a ver. Segunda de Samueles. Sí, gracias, mija. No sé por qué se me pasó aquí el segunda de Samuel 5. No, sería primera. Perdón, hermanos, es primera. Capítulo 11, verso 1. Sí. No, de Crónicas. De Crónicas, disculpen ahí, a veces se me van los versos. Primera de Crónicas, capítulo 11, verso 1. Quiero mostrarle esto, hermano, que sucedió. No estoy hablando de la unción en sí, sino lo que sucedió, hermano, cuando David fue reconocido, hermano, en Hebrón. Fíjese bien lo que dice aquí. Entonces se congregó todo Israel en torno a David en Hebrón y dijeron, he aquí. ¿Cómo dice? No lo oí. ¿Cómo dice? Cuando se congregaron todos, hermanos, y dicen de David, he aquí hueso tuyo y carne tuya somos. ¿Sí? Se está refiriendo. Entonces, mire, cuando hablamos de este acontecimiento, estamos viendo nosotros cómo el Señor pide que todo hijo sienta y tenga el espíritu, hermano, para poder experimentar lo que es la paternidad. Mire, aún en la paternidad de Dios, el que no se siente hijo de Dios no siente la paternidad. ¿Cuánto más en un ministerio no iría yo en una casa? Porque en una casa hay hijos que realmente no sienten el amor ni el cariño de sus padres, pero ese es otro tema. ¿No? El tema no en sí quiero dirigirlo a la familia. Lo que yo quiero hablar es de la paternidad espiritual más que todo. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos de que cuando hablamos de paternidad, diga conmigo, estamos hablando de cobertura, hermano. Entonces, las características de un buen hijo es que respeta al padre, lo honra, tiene su ADN que es sentir espíritu, o sea, es hueso, es carne. Hablando del sentir, de poder sentir y experimentar lo que siente su padre espiritual. Y número 4, el buen hijo cubre la desnudez de su padre. Le voy a dar un ejemplo. Génesis 9:23, vaya rapidísimo conmigo. Por favor, a Génesis 9:23. ¿Lo tiene? Digan fuerte amén conmigo, por favor, que ya lo tiene. Génesis 9:23. Dice, entonces Sem y Jafet tomaron un manto y lo pusieron sobre sus hombros y caminaron hacia atrás cubriendo la desnudez de ¿quién? ¿Quién era su padre? Noé. Hermano, mire, no quiero hablar todavía de esto, pero hay hijos que se va a oír horrible lo que voy a decir. Pero hay hijos tan atrevidos que violan la privacidad de sus padres.
Usted sabe que cuando la Biblia habla de que conoció Cam la desnudez de su padre, está refiriéndose a que el mismo término que se usa en el hebreo para decir que conoció a Adán a Eva y tuvieron sus chamacos. Entonces ahí no quiero entrar en esa parte, pero eso es algo, hermano, atroz completamente. Pero en el campo espiritual se puede mirar claramente que los hijos, hermano, están para cubrir la desnudez de sus padres. Si bien es cierto, no para desnudarlos, hermano. Porque hay hijos que violan a sus padres. Violan su privacidad, violan su respeto, violan su confianza, violan, hermanos, su fidelidad, su lealtad, violan todo. Diría que son hijos violadores, ¿verdad? Soy bien feo, pero sería la realidad del asunto. Ahora, yo quiero que vayamos viendo, hermano, que cuando hablamos de la paternidad que está sobre los hijos, debemos de entender que hay fases que todo creyente debe de atravesar, hermano. Y es menester tener una identificación de la paternidad. Quiero que veamos, hermano, que todo creyente primeramente comienza como oveja. Diga conmigo, yo soy oveja. Vamos, diga conmigo, yo soy oveja. Es la primera fase, hermano, de todo creyente. Ahora, la oveja no dice papá, ¿correcto? No dice Padre mío y los carros de Israel. ¿Verdad que no dice así? La oveja dice me. Ahora yo quiero que usted entienda que la oveja tiene, dígalo conmigo, tiene, casi le sale la palabra en la boca, hermanos. Usted sabe mucho. La oveja tiene pastor. La oveja no tiene padre. La oveja tiene pastor. Diga conmigo, pastor. La función del pastor, hermano, es distinguida porque el pastor se encarga de cuidar, de dirigir, de alimentar a la oveja. Y la oveja, desde luego, pues de dar lana y parir más ovejas. Y ser una oveja, pues que vaya creciendo, que vaya obediente, pero ese es otro tema. Lo que le quiero decir que la primer fase de todo creyente es como oveja. Y la oveja necesita un pastor. Hace años atrás me dijo un varón que venía aquí con nosotros, yo se lo he contado, pero se lo voy a volver a contar. Me dice, hermano Tito, usted es mi pastor, me dijo así. Y yo le dije, ¿de veras? Sí, me dice, usted es mi pastor. Yo le he dicho a fulano de tal que usted es mi pastor. Yo le dije, ¿y dónde andas? Si yo fuera tu pastor, ¿por qué no me dejas dirigirte? ¿Por qué no me dejas pastorearte? Si yo fuera tu pastor. ¿Me explico? Porque la oveja necesita, diga conmigo, pastor. La oveja no pide padre, la oveja pide pastor. Que le dirija a una visión, que le proteja, que le haga sentir seguro del enemigo, del adversario, etcétera, etcétera. Amén. Y que le sirva alimento fresco. O sea, esa es la función del pastor para con la oveja. Entonces la segunda fase de todo creyente es la fase del discípulo. Diga conmigo discípulo. Y en la fase del discípulo, el discípulo no busca pastor, hermano. Y ahí está como Judas, hermano. Cuando llegó a entregar a Jesús, hermano. ¿Quién era Jesús para Judas? Su maestro. ¿Qué le dijo el Señor a Judas? Amigo, con un beso entregas, no dijo a tu pastor, a tu maestro. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha gente en la congregación que va a mirar al pastor como maestro solamente. Enséñeme, quiero saber más. ¿Qué dicen Apocalipsis capítulo 9, capítulo 11? ¿Qué piensa usted de la segunda resurrección? ¿Piensa usted que los muertos van a resucitar todos juntos o va a haber grupos? ¿Me entiende? Si el anticristo tiene ojos verdes o si es homosexual o es hombrecito, hermano. O sea, todas esas cosas. La gente quiere saber porque quiere maestros. Pero la primera fase que todo creyente debe de aprender a atravesar es la fase de la oveja. La oveja requiere de un pastor. Y la oveja tiene características, ya hablaremos de eso. Pero después de eso, desde luego, surge la fase del discípulo, donde el discípulo requiere de un maestro. Pero la oveja no puede olvidarse de que primero tiene que ser oveja necesitada de un pastor para luego subir al segundo nivel, donde va a necesitar a un maestro que le enseñe.
Pero aquí viene la fase que estamos hablando hoy nosotros, que es la fase del hijo, hermano. Y el hijo necesita, mire, si la oveja necesita pastor y el discípulo necesita maestro, ¿qué necesita el hijo? ¿No le oí? ¿Qué necesita? ¿Qué dividido está el partido, hermano? De verdad, hasta me preocupo. Si la oveja necesita pastor y el discípulo necesita maestro, ¿qué necesita el hijo? Ahora, mi pregunta sería, ¿usted siente la paternidad? ¿Usted la siente, hermano? Porque eso es lo que le quiero hablar, de esos tres grupos, hermano. Esos tres grupos. Porque el buen hijo tiene características que lo distinguen como buen hijo. Buen hijo. El mal hijo también. Usted sabe que en toda casa tenemos diferentes clases de hijos. La pregunta sería, ¿seré yo, Señor, el bueno o el malo? ¿Verdad? Me explico, hermanos. Entonces vamos a ver los tres grupos. Empecemos con el primero. Los que sienten paternidad. Diga conmigo, yo siento paternidad. ¿Está conmigo? Yo siento. ¿Cuántos sienten paternidad? Hermano, ¿paternidad liberado o paternidad amargado? Sí, porque aquí había un hijo, hermano, usted lo va a mirar, que estaba en casa, que sentía, sabía que tenía padre, tenía paternidad, hermano, sin embargo estaba amargado porque se sentía que no lo tenía amarrado su padre, que a él no le celebraban fiesta cuando al otro sí. Vaya conmigo a Lucas 15:25 y usted va a mirar ahí que ahí están las actitudes de los hijos que están en casa, que no valorizan, no aprecian la paternidad, porque están amargados en casa por no sentirse que son tomados en cuenta como el hijo mayor. No disfrutan de lo que tienen, sus privilegios, hermano, de echar mano de lo que Dios les ha dado. Mire qué interesante. Vea bien esto. Lucas 15:25, ¿lo tiene? Y su hijo mayor, dice, estaba en el campo y cuando vino y se acercó a la casa, oyó que dice música. Así dice, ¿verdad? Oyó música, dice el verso 15:25. Y danzas, había alegría, había gozo. ¿Sí? Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado, porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces dice, él se enojó, hermano, porque había fiesta, porque el hijo que se había perdido había regresado. Se enojó. Teniéndolo él, hermano, todos los becerros engordados en casa, se enojó porque a su hermano le habían matado uno para celebrarle porque él se había compuesto. Mire qué interesante, ¿verdad? Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero él respondiendo le dijo, padre, mira, por tantos años te he servido. Y es un hijo obediente, fíjese bien. Y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo no me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero él tenía todos los cabritos y ya tenía herencia, hermano. ¿Correcto? Ahora, este primer grupo, hermano, son los que sienten la paternidad, pero tienen problemas en casa. Son cosas que no les permiten. Espero en Dios, hermano, que tú en este ministerio específicamente, hablando aquí, levantando la cosecha, te sientas como en casa. Y que lo que Dios te ha permitido, hermano, desarrollar, realmente lo disfrutes. Que tomes de tu cabrito, pues. O sea, si usted no se come su cabrito es porque no le da la gana, pero no quiera comerse el de otro. El del hermano es del hermano y el suyo es el suyo. O sea, usted disfrute lo que el Padre le permita que usted pueda disfrutar, hermano. Pero no quiera disfrutar los de los otros. A menos que usted se sienta que necesita salir de casa e irse a dar una vuelta a la posilga, que ahorita vamos a hablar ahí en eso para que usted se dé una idea que no será muy provechoso en cuanto a eso, hermano, de irse. Pero aquí está un hijo que tiene paternidad, pero que no siente la libertad de disfrutar porque vive amargado y enojado.
¿Correcto? O la Biblia dice algo contrario. ¿No será que el Señor nos está hablando por ahí, hermano, algunos? ¿Ah? Entonces vamos a ver aquí algo muy importante. Aquí podemos ver las distintas clases de paternidad. Si bien es cierto, hermano, no todas son iguales. Mire, yo tuve años atrás a unos jovencitos aquí conmigo, entre otros. Pero me llamó mucho la atención un comentario que me hicieron. ¿Cuántos conocen a Tony Pérez? A ver si no me está viendo Tony, ¿verdad? No, él no me mira a mí, hermanos. Espero en Dios que no. Pero un día que estuvo Tony Pérez con nosotros, hermano, llegaron una parejita de jovencitos, entre otros, y me dijeron, pastor, ¿por qué usted no es como Tony Pérez? Tony Pérez, espero que no me esté viendo, ¿verdad? Se ve que él atiende a sus discípulos y usted no. Así me lo dijeron. Se ve que el hombre tiene mucha paciencia. Me dijeron de otro ministro que vinieron también. Estoy diciendo nombres, ¿verdad? Pero no voy a decir ya más nombres. Otro ministro. Pastor Tito, ¿por qué usted no es como un pastor que invitamos aquí también a nosotros? Que no es Mauricio Majano, por cierto, ¿verdad? Yo ya me había enfadado, hermano. Yo le tuve que decir, mira, mija, te voy a explicar por qué no. Porque si Dios te hubiera querido dar otro pastor, te garantizo que tú estuvieras bajo la cobertura de Tony Pérez o de este pastor. Pero como Dios sabe qué clase de persona eres tú, te dio un pastor como yo. Así se lo dije. Porque quién sabe qué otras cosas harías si no tuvieras una persona como yo de pastor. No le gustó lo que le dije porque lógicamente no es algo favorable, pero es una verdad. Si Dios le hubiera querido dar a usted otro pastor diferente a mí, se lo da. ¿Cuánto dicen gloria a Dios, hermanos? ¿Está usted contento con la paternidad que tiene? Usted dice, ay, no, es que queremos que usted sea como fulano de tal. Y luego después viene otro y dice, oh, mejor como este. Y después viene el otro más así, más nos. Oh, mejor como este, para que este sí nos. Pero ¿sabe qué? Yo me gozo porque esto es algo muy importante de entender, que cuando usted disfruta la paternidad, usted entiende lo que significa ser hijo. De ahí surgen las distintas clases de paternidades. Mira, ¿tú tienes papá, ¿verdad, Elías? ¿Tienes papá? Sí, yo lo conocí, un señor grande, así, güero, gringo casi, ¿no? Así grandote, ¿sí? De ojos verdes y todo ese rollo. Por eso Elías salió así con ojos azules. Su padre es diferente al mío. ¿Correcto? Levanten la mano todos los que tienen papá todavía en vida, hermanos amados, levanten la mano, levanten, sí. ¿Verdad que su papá no se parece al de su vecino? Ni en tamaño, hermano. Sí, porque hay padres alcahuetes, hermano. Hay padres muy, que ay, diría mi madre si me estuviera oyendo, este no tiene sangre en las venas, tiene atole. ¿Usted me entiende lo que quería decir mi madre, verdad, hermana Silvia? Sí, usted viene por allá también. Ella quería decir que hermano, es de esa gente que para poder accionarlos en algo, híjole, tiene uno que hasta patearlos para que hagan algo. Empujarlos, si no, nunca hacen nada. Son tan pasivos, ¿verdad? Cada padre es diferente al otro. Bendito sea Dios, que Dios tiene diferentes clases de ministros. ¿Dicen amén? No todos somos iguales. Yo le doy gracias a Dios por mi persona, aleluya. Me han querido cambiar muchos, se lo digo. Pero el día que me logren cambiar, hermanos, bendito Dios. Yo creo que va a ser cuando venga el Señor en su segunda venida. No porque me sienta que soy malo, sino porque, hermano, cada persona quiere un pastor. Es que yo quiero un pastor que me contemple. Es que yo quiero un pastor que me hable fuerte, así duro. Me dijo una vez una persona que llegó aquí,
Aquí llegó, hermano, y me dijo, le dije, hermano, disculpa, le dije, a veces soy un poco fuerte en el púlpito. No, pastor, al contrario, así me gusta que predique. Yo dije, ¿de veras? Y yo sentí que ese día me aventé un mensaje, hermano, pero de esos sácale puntas. ¿Sí? Pero pregúntele a otro, el otro va a decir, no, el pastor muy fuerte, principalmente mi esposa, ¿no? Ella, es otra historia. Usted fue muy fuerte hoy cuando predicó, me dice. Yo le digo, ¿cuándo? Es que usted dijo esto y esto y esto. No, ni cuenta me di. Pero la gente no lo toma mal, nomás algunos, ¿verdad? Que quieren otra paternidad. Esa es, hermano, la diferencia. Ahora, cuando hablamos nosotros de las diferentes clases de paternidad, hermano, por favor comprendamos que no todos los padres son iguales, hombre. Hay padres que se llevan al campo. Yo veo a Noé, que desde chiquito, ¿verdad? Él se lleva a sus niños a jugar pelota. Sus niños aman el jugar pelota. Elías desde chiquito se lleva a su hijo a jugar pelota. Ellos aman jugar pelota. Ojalá también los metan a la Biblia, ¿verdad? Que aprendan a leer la palabra y a ser espirituales. Que cuánta falta nos hacen niños espirituales en la iglesia, hermanos. Aleluya. Aunque no me diga amén, pero yo creo que lo que más le debería enseñar a sus hijos es palabra de Dios para que esos niños estén aquí, pero fuertes en la iglesia. Que cuando venga el tiempo que ellos crezcan, el mundo no se los lleve. Porque créamelo, hermano, después pagamos las consecuencias de esos descuidos. Sí, y me incluyo, que pagamos las consecuencias de esos descuidos. Eso nos barre a todos, hermanos. En un descuidito el enemigo no anda durmiendo. Está bien que le enseñe a jugar pelota, pero enséñele más a conservar los principios elementales de este libro, que es la santa palabra del Señor. Para eso Dios lo puso como padre. Y a mí, pues acá, ayudarle a usted, ¿verdad? A que seamos mejores en ese sentido. Ahora, voy a hablar de esa cobertura, ¿no? Tipo ministros que vienen a visitarnos. Usted nunca debe de comparar, hermano, coberturas, paternidades, porque cada padre es diferente. Eso no significa, mire, si usted mira que un padre disciplina a su hijo, no significa que no lo ame, al contrario, porque lo ama, lo disciplina. Si no lo amara, lo deja tal y como está. Los hijos que están aquí cuando son disciplinados por sus padres, no porque sus padres les quiten el celular o la tableta, significa que no los quieren, al contrario, por causa de que los quieren les quitan todos sus privilegios. Eso es ser un buen padre, aunque no me diga amén. Le voy a mostrar pues una cobertura que muchos quisieran, la cobertura, hermano, la paternidad de Bernabé, ¿correcto? Restaurando a los Juan Marcos. ¿Sí? Bernabé, hijo de consolación. O sea, el hombre solamente se la pasaba consolando. Restauró a Pablo y después que Pablo tiró a Juan Marcos, también lo restauró. ¿Cuántos quisieran una cobertura solamente de que, hermano? Yo francamente, yo no crecí, hermano, en ese ambiente, por eso no me identifico mucho y le doy gracias al Señor. Yo tuve un pastor muy estricto, mucho más que yo, muchísimo, hermanos. ¡Ja! Fíjese. Mi papá, hermano, ese no le dice tantas cosas. Una sola palabra y se acabó. Está como mi madre. Cuando yo estaba pequeñito, usted sabe, nuestros padres tenían esa cultura, ¿no? De que cuando llegaban los grandes, los niños no tenían que andar haciendo absolutamente nada ahí alrededor, hermanos. Y mi madre era una persona que tenía, yo creo, no el 67% del body language que utilizaba, no, ella tenía el 97% de seguro, hermanos. Porque la forma de decirle a uno que uno ya estaba, ya cuando se fuera a la visita le esperaba una buena disciplina a uno, era nomás que pasaba uno y le tiraban nomás así. Y uno se quedaba frisado, decía, ahora sí me va a caer. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Que sí, hermana. Un respinguito, ya uno ya conocía la señal. Y se acabó. Bueno, así fue mi padre espiritual también. Un hombre de Dios muy lindo. Le agradezco mucho el haberme cuidado por tantos años, hermano. Pero fue el ministro, el pastor, el padre espiritual que el Señor me dio. Estoy muy agradecido con Dios por eso. No le veo los defectos, veo todo lo que me dio, lo que bendijo mi vida. Sin embargo, Bernabé, hermano, era un padre que consolaba. A veces nosotros queremos generalizarnos que todos los papás son buenos, hermano, porque consuelan todo el tiempo a la gente. Y alguien se pone a llorar, ¡ay! Lo van y lo abrazan. Espérenme un segundo, no se trata todo de que lo abracen y la gente se va a restaurar y se va a sanar. No, hay que dejarlos llorar.
Déjenlos llorar. ¿Qué tiene de malo que lloren? ¿Me explico? Cuando hay que abrazar, hay que consolar. Pero no significa de que todo el tiempo cuando la gente llora, hermano, la forma de restaurar a una persona es ir a abrazarla que porque está llorando. No, déjelo, que reflexione un poquito. A lo mejor el Señor le está hablando, necesita reflexionar, porque hay hijos que necesitan reflexionar. Entonces hay paternidades, hermano, tipo Bernabé, que son solamente dedicados a la consolación. Y nosotros pues estamos un poquito mezclados aquí, no en este ministerio, porque me dijo un profeta hace años atrás, me dice, apóstol, me dice, yo siempre he visto que donde hay un ministerio donde el ministro no es en sí pastor, sino que tiene un ministerio apostólico, es más dura la disciplina. Yo le dije, tiene razón, porque esa es hermano, la señal, ¿me entiende? Cuando hay una cobertura pastoral netamente, hermano, por favor, pobrecito de los pastores naturales, que Dios me los ayude y me los socorra mucho. Vamos a hablar de una paternidad como la de Pablo. Pablo, paternidad, hermano, que era una paternidad que le gustaba ejecutar la disciplina constante. ¿Cuántos aman a sus hijos, hermano? Por eso, los ministros que amamos a los hijos que andan desorientados, también debemos de aprender a disciplinarlos. No porque no los queramos, sino porque los queremos. Queremos que se ordenen. Por esa causa. ¿Me explico? Ahora, usted va a mirar que la paternidad de Pablo, hermano, siempre fue una paternidad disciplinaria, al grado que él entregaba a Satanás. Él no andaba con rollos, hermano. Andaba alguien mal, decía, oh, al tal ya lo vamos a entregar a Satanás mejor, para que el enemigo lo destruya y se salve en el día del Señor su espíritu. Le voy a mostrar un verso. Vaya conmigo a 1 de Timoteo 1:20, o me lo ponen aquí en la pantalla, por favor. 1 de Timoteo 1:20. Y usted va a mirar que aquí hay personas, hermanos, que caminaron con Pablo, que se desviaron con Pablo y que terminaron entregados a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Lo tienen ahí? Dice, entre los cuales están, ¿quién? Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado, ¿a quién? ¿Para qué? Ahora, yo, hermano, me decía, me gocé mucho porque me senté a platicar con el apóstol Mariano Ricachet la semana pasada. Anduve por allá haciendo algunas cositas y tuve la oportunidad de platicar con el hermano, una persona que la humildad lo sigue, hermano, ese hombre. Una persona muy sencilla, muy humilde, pero con una gran autoridad. Lo estuve viendo, estuvo él platicando conmigo, por cierto, me empezó muy platicador el hombre. Y me decía, el Señor me habló a mí, me dice, y me dijo, Mariano, te voy a dar autoridad sobre toda esta región. Así me dijo. Y te voy a usar, me dice, te voy a levantar como autoridad aquí. Y yo le dije, qué bueno, hermano, qué bendición. Y se ve que el Señor te dio autoridad, le decía, porque todo lo que ha pasado. Sí, me dice, pero mire, déjeme le cuento, me decía. Así bien tranquilo. Allá llegaron un grupo de brujos que venían de todos los lugares del mundo. Se reunieron en Guatemala y venían a maldecir la tierra donde yo estoy, donde el Señor me estableció. Y entonces yo le dije, ¿qué pasó? Pues me llamó un profeta, no sé cuántos conocen a el caballero, y me dijo, Mariano, te estoy llamando para que te cuides porque aquí hay un hotel lleno de brujos de todo el mundo que dicen que van camino al Molonga a maldecir tu tierra. Y me dice el hombre, pero ¿sabe qué? Yo le dije, no te preocupes, yo no les he dado permiso. El Señor me dijo que aquí yo soy la autoridad y ellos no van a venir porque yo no les he dado permiso. Y pues ya venían, hermano, en camino. Todos los textos. ¿Y sabe qué pasó? Empezaron a morirse. Hermano. Y así tranquilo el hombre me decía. Y al final, ¿qué pasó? ¿Sabe qué pasó, hermano? Me dice.
Le dije, sí, pues ¿qué pasa? ¿Me tienes en ascuas? ¿Qué pasó? Le digo, pues sí. Pues no llegaron. Nunca. No llegaron. Solamente apareció uno. A los 2 meses apareció uno, me dice. Venía a reconciliarse conmigo porque todos estaban muriendo. Perdón. Cuando estamos hablando de autoridad, hay que reconocer que si Dios te da autoridad, Dios te da autoridad. Así de sencillo. Esto no es una cuestión, hermano, de palabras, es una cuestión de autoridad. Y hay que reconocer, hermano, que cuando Dios ha puesto a un ministro, le ha dado autoridad hasta para entregar en desórdenes a Satanás a aquellos que están blasfemando. Levante su mano derecha y diga conmigo amén. A mí me han visitado brujos. Yo lo he contado muchas veces. Pero ¿sabe una cosa, hermano? No hay enemigo que pueda tocar a un ministro del Señor ni a un hijo de Dios cuando está alineado con Dios. A mí me han visitado brujos. Me han amenazado también, me han puesto señales en mi casa y todas esas cosas. Pero a mí eso no me preocupa. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que el que está conmigo es mayor que el que está fuera de mí. Hace años atrás me citó un espiritista, hermanos. Me empezó a contar toda su historia. Y me dijo, quiero escuchar lo que tú estás predicando. Yo le dije, sí, con mucho gusto. Yo me acuerdo que yo entré como al mediodía, miré el sol, estaba al centro, hermano. Y cuando yo entré me dijo, pase. Y yo pasé, me senté en su sala y ahí estaba. Me dice, quiero oír lo que estás, ¿sabe qué empecé a experimentar? Esto sí se lo digo literalmente. Eso sí se lo digo, que sí experimenté que me quería tomar la mente. Yo sentía que me quería desviar, pero yo decía en mi interior, decía yo, no, espérame un segundo. Sí, yo sé quién está conmigo. ¿Cuántos saben quién está con usted? Primero tenemos un Padre Celestial y luego hay, hermano, también una cobertura ministerial respaldada por ángeles. ¿Y sabe qué pasó, hermano? Me acuerdo que ese hombre quería tomar mi mente y tenía poder. Porque hay poderes. Pero en el nombre de Jesús, todo poder satánico y diabólico se sujeta. No hay poder más grande que el del Señor Jesús. Escúcheme. Recuerdo que ese hombre me quería, hermano, amedrentar. Y entonces yo empecé a predicarle del Señor y le empecé a hablar de la autoridad, le empecé a hablar del poder, le empecé a hablar de la gracia, la misericordia de nuestro Señor Jesús, hermano. Y el hombre espantado estaba ahí. Al final yo le dije, ¿qué piensas? Se movió y me dijo, ¿sabes qué? Voy a ser bien sincero contigo. Yo me voy 4 meses a la montaña a orar, a ayunar. No comemos carne. Me empezó a deletrear todo lo que él hacía y todas las cosas, hermano. Y empezó a decirme todo lo que ellos hacen, que la iglesia del Señor nos hace mucha falta hacerlo. Vigilias, ayunos, hermano, oraciones, entregas semanales, dedicaciones a lo que ellos hacen para poder desdoblarse. Pero he notado que desde que llegaste he tratado de vencerte y no lo he podido lograr. Reconozco que lo que tú tienes es mayor a lo que yo he logrado obtener hasta este día, me dijo. Y era un hombre mayor. Me dijo, yo quiero entregarme a Cristo, a ese que tú predicas. ¿Sabe por qué? Por el poder. ¿Cuántos creen que hay poder en Jesucristo, hermanos? ¿De veras? Sí, si se le aparece un endemoniado, lo puedo meter yo solo ahí en un cuartito a usted para que haga la labor. Sí, lo hacemos. Vamos a rogar al Padre que empecemos, hermano, con este ministerio de liberación. Yo me asusté porque no percibí del tiempo. Cuando yo salí ya era de noche. Eso fue increíble, una historia grandísima, hermanos. Pero lo que yo le quiero decir es cierto, hay poderes, hermano, que combaten al poder de Dios, pero jamás podrán vencer al poder de nuestro Señor Jesús que está en nosotros. Cuando estamos en el orden del Señor. Ahora, aquí viene la parte importante. Usted se va a dar cuenta que cuando hablamos de la paternidad, Pablo tenía la autoridad, hermano, ministerial que tenemos los ministros, aún de entregar a un blasfemo. Mire,
Aquí le voy a hablar una parte muy importante. Yo aprendí varias cosas cuando estuve un poco más joven, hermanos. Y una de las cosas que yo aprendí, que cada vez que te visita un brujo, un espíritu, hermano, atarlo y ligarlo y prohibirle que regrese a su cuerpo. Usted sabe que eso es posible. Hay gente que tiene el poder de salir en proyecciones astrales. Eso es muy común eso. Llegar a fastidiarlo a su casa. Mire, si yo hubiera tenido este conocimiento, la vez que se me apareció una bruja, literalmente invisible en mi casa, yo hubiera podido decir en el nombre de Jesús, te ato y te ligo, espíritu humano. Yo me puse a reprender al diablo y un espíritu inmundo. Yo estaba jovencito cuando eso me pasó. Me pasa ahora, hermano, y no, lo ato, lo ligo en el nombre de Jesús y le prohíbo que regrese a su cuerpo para que se muera de una vez. Parece duro, ¿verdad? Qué misericordioso es usted, pero sí que se lo coman vivo a usted. Vea lo que dice Pablo. Al tal entregado a Satanás. ¿Para qué? ¿Para que lo acaricie? No, es para que lo destruya. Porque hay hijos del diablo que no quieren nada con Dios, hermano, y que están estorbando el camino del Señor, como Bar Jesús, que cuando estaba estorbando el camino del Señor, ¿qué le dijo Pablo? Enemigo de toda verdad, queda ciego en el nombre de Jesucristo. Perdón, es el tiempo de que reconozcamos, hermano, que estamos bajo una paternidad. ¿Dicen amén? Vamos, diga fuerte amén, hermano, no se asuste. No le tenga miedo al diablo, el diablo ya está vencido. No se deje vencer. Entonces muchos de los que sienten, hermano, la paternidad nunca están conformes con la cobertura que tienen. Viven impactados con otros, hermano. Ay, es que mi pastor no hace eso. Ay, es que mi pastor nos habla muy duro. Ay, es que mi pastor le falta mucho amor. Ay, es que mi pastor, ay, esto, que lo otro. Y usted sigue aquí. Por favor. Hello, gente. Es como si usted quisiera cambiar de papá y mamá solamente porque le puso una disciplina. ¿Lo puede hacer? Usted se puede divorciar legalmente de su padre, principalmente aquí en el estado de Washington. ¿Sabía usted de eso? Usted puede ir a la corte y toda esa gente loca, hermano, que está en contra de Dios, le va a decir, sí, quedas completamente emancipado de tus padres. Y el chamaco de 12 años, con la autoridad loca que tiene, allá va a hacer qué. ¿A dónde va a ir un chamaco de 12 años, hermanos? ¿Ah? Usted no se puede separar de su padre, de su madre, solamente porque no le gusta como es su padre y su madre. Usted tiene que aprender a amar a su padre y a su madre. Dar gracias a Dios por esa paternidad. ¿Cuántos dicen amén? Aunque a veces no le guste. Porque todos los papás somos diferentes, hermano. Vamos a ir mejor al segundo grupo. O le dejo un verso. Le voy a dejar un verso para que piensen en ello. Vaya a Hebreos capítulo 12, del 7 en adelante. Y usted va a mirar ahí cómo los padres buenos corrigen a sus hijos, incluyendo los ministros, hermanos. ¿Sí? Ahí se lo dejo. Incluyendo los ministros. Vamos al segundo grupo. Los que no sienten paternidad teniéndola en casa. Son hijos, pero hijos desobedientes. Mire, el hijo obediente tenía todo, pero estaba amargado. Y tenía problemas con su hermano. Ahora el otro hijo, el otro, hermano, el otro que salió de casa era un hijo. O sea, ese sabía que tenía padre, pero no sentía la paternidad. Teniéndola en casa, se fue en desobediencia. ¿Por qué se fue en desobediencia, hermano? Diga conmigo, por la insatisfacción que no se le permitía hacer en casa. Él quería sentirse satisfecho, ¿no? Y no se le permitía. Dijo, me voy de la casa. Ok. Entonces, la segunda característica de este hijo es que tenía un espíritu de rebelión. Y la tercera, que quería conocer el mundo, hombre. Espero que usted no quiera, hermano, solamente porque
no le gusta la obediencia y la disciplina, hermano, rebelarse o terminar en el mundo, como lo hizo el pródigo. Entonces, le voy a explicar por qué. Porque estos de este grupo van a reconocer paternidad, pero con dolor y carencias. Mucha necesidad. Y ahí van a decir, tengo padre y tengo casa. Vea lo que dice el verso 15, 17 y 18. Conmigo, por favor, de Lucas. Digamos fuertemente cuando lo tenga. Entonces, volviendo en sí. ¿Qué significa volviendo en sí? Que un hijo desobediente, hermano, que no quiere reconocer paternidad, el Señor permite que se vaya de casa. Y no le quita nada, le da todo. Pero ¿sabe qué sucede? Lo pierde todo. ¿Por qué se fue de casa? Por insatisfecho, por rebelde, porque lo enamoró el mundo. Pero eso representa que este pródigo, hermano, pasó la etapa de la locura. O sea, sufrió una etapa de locura, hermanos. Porque la Biblia dice claramente que volviendo en sí, ¿qué significa? Que se volvió loco. Ahora, ¿por qué se volvió loco si era un hijo? Porque Dios lo permitió. Entonces, cuando hay insatisfacción, hermano, cuando hay rebelión y cuando hay ese deseo de conocer o estar en contacto con el mundo, Dios permite salidas. Una vez me preguntó una persona a mí y me dijo, pastor, entonces, ¿usted cree que Dios permite que la gente se vaya al mundo y luego la regresa? Le dije, sí, yo creo que sí. Pero les amarra, como dicen los chapines, una pita. ¿Verdad que sí, mijo? Así, una pita. Les amarra y nomás hasta que ya ahí no los deja la posilga. Pero ¿sabe qué? Hay otros que rompen la pita y nunca regresan. Nunca regresan. Se convierten en prácticamente en apóstatas irreversibles que ya no pudieron regresar, porque una persona que se va de los caminos del Señor es una apóstata. O sea, apóstata en el griego se traduce como afistemi, que significa apartarse del camino. No solamente significa rebelarse de apostatar, sino de afistemi, es de apartarse del camino. Ahora, este hijo, hermano, que estaba en casa, pero mire, la insatisfacción, la rebelión y el deseo de mundo le impedía reconocer la bendición paternal que tenía en casa. Miraba al papá y decía, no hombre, es que mi papá esto, es que mi papá esto. Y yo le quiero recordar que una característica buena de un buen hijo, hermano, es que el buen hijo cubre la desnudez de su padre, no la publica. Lo honra. ¿Usted quisiera un hijo que lo desnudara? ¿Que lo deshonrara? ¿Quisiera tener hijos así? Que la gente dijera, miré a su hijo. Qué bueno, qué bendición. Sí, lo miré tirado ahí en la calle, ahí haciendo el ridículo y haciendo esto y lo otro. ¿Cómo se sentiría usted? Qué honra, qué bendición. Qué hijazo me dio el Señor, diría usted. ¿Verdad que no? Usted agacharía la cabeza y diría, yo no le enseñé eso, pero lo descuidó. Aleluya. Entonces, volviendo en sí, fíjese bien, dice la Biblia, se volvió loco el pródigo. ¿Cuántos de los trabajadores de mi padre, al que yo menosprecié, diciéndole, Padre, me quiero ir de contigo, dame la parte que me corresponde, repártenos porque ya estuvo. Me voy a emancipar de tu autoridad y ahora yo voy a tomar mi propio camino. Padre, trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré ¿a quién? Ahora sí reconocía paternidad, ¿verdad? Pero ¿cómo había sido el trato? La posilga, la necesidad, la vergüenza,
la acusación, el menosprecio, hermano, con los cerdos, ¿correcto? Y le diré a mi padre. Ahora sí sabía que tenía padre. ¡Ja! Ese hijo venía bien trineado, hermano. Pero dígame, ¿qué necesidad hay de que un hijo, hermano, que el Señor ha llamado a sus caminos, tenga que salir de casa a sufrir necesidad para aprender paternidad cuando puede aprenderla en casa? Dígame. Yo le explico otra vez para que me entienda. La primera fase de todo creyente es la conducta de oveja. Y la oveja tiene características. La segunda es la conducta del discípulo. Y la tercera, la del hijo. Y no le voy a hablar las otras cuatro, se las hablaré después en un tema. Pero lo que le quiero decir, hermano, es de que son escalones, son fases que todo creyente tiene que atravesar. Para eso Dios da paternidad espiritual. No es para que agarre la paternidad, amados, y la cuelgue en una pared como en un cuadro. No, la autoridad paternal Dios la da porque ha dado autoridad para, si es necesario, disciplinar. Si es necesario. Si es necesario consolar, consolar. Si es necesario enseñar, ubicar, pues ubicar. Dependiendo qué pase con los hijos, ¿no? ¿Dicen amén? Solamente un amén, ¿verdad? Génesis 9:22, vaya conmigo para ver lo que pasó ahí. Y está a mirar que Cam, padre de Canaán, dice que vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban fuera. O sea, un hijo que no honra a su padre es un hijo, hermano, rebelde y desobediente. Voy a tomar un tecito mientras usted lo busca. ¿Ok? ¿Lo tiene? Génesis 9:22. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban fuera. Usted sabe cómo estaba Noé, ¿verdad, hermanos? El hombre se había, después del diluvio, había pues plantado una viña y la Biblia no relata detalles, pero dice que esa viña creció y empezó a hacer vino y el hombre se embriagó a tal manera que pues ahí pasaron cosas que después hablaremos y él vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus hermanos. Pero mire, los verdaderos hijos lo que hacen es que agarran el manto y se van de reversa, hermano. Dicen, no quiero saber nada de mi padre. No, pero es que fíjese que el pastor esto. No quiero saber nada. Yo lo voy a cubrir. No, es que fíjese que déjeme le cuento. No. A mí no me meta. ¿Por qué? Porque terminó maldecido, hermanos. Hay una maldición ancestral tremenda ahí. Mire, es que es la fase de la paternidad. Le voy a decir algo. El hijo sabe quién es su tata. Usted no le puede llamar padre a alguien si usted no siente la paternidad. Usted tiene que buscar esa afinidad, ese ADN, hermano. Esa identificación de hijo a padre y de padre a hijo. O sea, si usted ve a un ministro como pastor, usted es oveja. Si usted ve a un ministro como maestro, usted es discípulo. Pero si usted ve a un ministro como padre espiritual, es que usted está en la fase de hijo. Usted dice, esta es mi tata, así como es, me lo entregó el Señor, así lo quiero. ¿Entiende? Gracias, mija. Dios te bendiga. Y mire qué lindo. Yo sé que me quieren, hermanos, pero no todos. Vamos al tercer grupo para ir resumiendo rapidísimo. Los que no tienen paternidad porque no se les puede dar, ya que no son hijos de casa. No se le puede dar paternidad, hermano. Por eso no se le puede llamar hijo a todos. A mí me llama un pastor muchas veces, hermano, y me molesta, le voy a ser bien franco. Yo voy a hablar un día con él. Me llama un pastor muchas veces y me dice hijo. Yo me quedo pensando, yo digo, espérame un segundo, ¿cómo se me va a llamar hijo si yo ni, o sea, me puede decir hermano, siervo, consiervo, pastor, ministro, lo que le dé la gana, pero hijo no, él no es mi tata. Mi padre podría decirme cuando yo voy para allá, hermano, a California, tengo la oportunidad de verlo y reunirme con mucho deleite. Yo siento cuando él me dice, hijo, ¿cómo te ha ido por allá? Ahí vamos, le digo, ahí vamos, papá.
Ahí vamos, padre, le digo yo así, pero a veces me cuesta, todavía no crea, hermanos. Yo fui un hijo de esos, así como muchos de ustedes. Pero me siento muy contento que me diga, ¿cómo te ha ido, hijo? Una de las últimas veces que lo miré, me dijo, vos cuando vayas para allá quiero platicar contigo, hijo. Quiero platicar. Oh, está bien, le dijo, por allá nos vemos, le dije, cuando lleguemos. Pero no hay tiempo a veces, hermano, andamos, ¿se imagina? Pero usted tiene el privilegio de tener un tata, hermano, aproveche el hombre. No busque maestro, solamente, sí busca el maestro, amén, para que aprenda. Pero busca al tata, aunque el tata le diga no, o lo discipline o le duela. Eso no significa que sea mal padre, al contrario. Contrario, porque es buen padre, se preocupa por su desarrollo saludable. ¿Cuánto dicen amén? No busque solamente pastor para que le dé alimento, le dé dirección, hermano, en todo consejo, etcétera, etcétera. Busque al padre, la identificación del padre. Búsquela, que va a experimentar una cobertura, hermano, de papá. A mí no me molesta que me digan padre, hermano, se lo digo antemano. Pero no como usted, hermana Silvia, recién convertida. Ah, no, es que usted se pasó la línea. Esta hermana venía de otra onda y siempre que me decía, mire padre, perdón, pastor, me decía. Y siempre se le iba el rollo, y padre, yo ya parecía curita, hermana. ¿Imagina? No, pero reconocer una paternidad es volver a aprender a hacer y corregir los errores que cometimos como hijos, como nuestros padres naturales. Porque ahora venimos en una segunda oportunidad a reeducarnos para ser mejores hijos. A menos que usted no quiera disfrutar de una paternidad que es un manto, hermano, paternal que Dios da. Tan lindo que es eso, hermanos. Acercarse a su padre y decirle, usted es mi tata, usted es mi papá. Dígame, aunque no me guste lo que me vaya a decir, pero dígame. Usted tiene la autoridad de regañarme. Así me dijo un hijo, voy a hacer lo que usted me diga que yo voy a hacer. Me gusta mucho mi hija Mari, y la verdad la bendigo. Me siento muy honrado por niñas así, que no tienen problemas de llamarle a uno, usted es mi tata, usted es mi papá, no hay problema. Sí lo soy. ¿Acaso no los engendré yo en el evangelio? Seguro, tengo ese derecho. No hay ningún problema. No. Lo único que va a hacer es ganar una cobertura, hermano, cuando usted reconozca la paternidad. Pero no se le puede dar paternidad, manto, hermano, a los que no son hijos de casa. O sea, a los que no son hijos, pues. A los que no pueden decir, ahora somos huesos de tus huesos y carne de tu carne. Porque Dios te da hijos, hermanos. Bueno, ya voy terminando. Se tiene que reconocer paternidad para recibir manto, igual a cobertura. Elías, Eliseo. Note cómo le dijo, hermano, Eliseos a Elías. Vaya conmigo a 2 de Reyes 2:12. Vea, por favor, hermano. Practiquemos esa palabrita. Amén. Practiquémosla. ¿Lo tiene? 2 de Reyes 2:12 dice, lo vio Eliseo y clamó, ¿cómo? Padre, Padre mío, Padre mío. Los carros de Israel y su gente de a caballo. Y no lo vio más. Entonces tomó sus vestidos y los rasgó en 2 pedazos. Pero bueno, ese ya es otro tema. Lo que me llama la atención es, Padre, Padre mío. Hermano, escúchame. Debes de reconocer que el Padre es aquel que te está dando el sustento, aquel que se preocupa por tu desarrollo, aquel que te está engendrando la vida de Dios en el Evangelio. Padre no es aquel que te habló del Evangelio. Hermano, yo conozco un montón de esos padres desobligados también, que van dejando hijos regados por donde quiera. Ya cuando dijo ya está chamacón, sazón, dicen, y tiene buen testimonio, buena cobertura y buena guianza, dicen, este es mi chamaco. Pero
ni para una torta les dio en su vida. Perdón, padre es aquel que engendra vida, aquel que alimenta, aquel que dirige, aquel que protege. Ese es el padre. Es el que va dejando hijos regados por ahí. Y yo estoy hablando en el sentido espiritual también, no solamente en el natural. Que hay muchos que dicen, ay, este es mi hijo espiritual. ¿Por qué es su hijo espiritual? Porque usted le habló de Cristo. Perdón, un segundo. Eso es lo más fácil. Si es su hijo espiritual, críelo usted. Aconséjele usted, diríjale usted. Que es su hijo espiritual. Y si no, diga, bueno, yo le hablé del evangelio, pero acá tiene su tata. ¿Me explico, hermanos? Aunque no me diga amén. Aleluya. Ay, se puso serio el asunto. Note que aún, hermano, David no juzgó a su padre. Aunque su padre era uno de esos padres malévolos, hermano. Su padre era un asesino. Vaya conmigo más a mirar 1 Samuel 24:11. Porque si alguien engendró a Saúl, hermano, a David, perdón, en el reino fue Saúl. Fue su tutor, fue su padre, hermano. ¿Qué hacía David? El otro endemoniado y aquel tocándole el arpa. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y el demonio se tranquilizaba en el ungido, hermano. Y cuando dejaba de tocar, ¡pum!, le tiraba en la lanza queriéndolo matar. ¿Se imagina? Pero ni aún así David levantó su mano en contra de su padre. Fíjese bien. 1 Samuel 24:11. Y mira, Padre mío, dice, la orilla de tu manto en mi mano, puesto que corté la orilla de tu manto y no te maté. Reconoce y ve que no hay maldad ni rebelión en mis manos y que no he pecado contra ti, a pesar que tú acechas mi vida para quitarme. Ay, hermano, esto está como para que, Dios mío. Hace años atrás, y actualmente hoy en día, todo ministro, hermano, es muy atacado por el diablo y por las diablas y por los diablillos, por todo el mundo. Si algo un ministro tiene que estar preparado para sufrir es persecución y difamación. Si alguien quiere servir en el ministerio, olvídese de predicar, lo más fácil. Enseñar también. Lo que está atrás de poderte parar en este púlpito, hermano, aparte del llamado, lo que está atrás, eso es lo que un ministro tiene que estar preparado, que es la persecución para toda la vida y la difamación para toda la vida. Yo me acuerdo cuando años atrás llegaron varios varones queriendo difamar a mi padre espiritual. Yo les dije, no quiero oír nada. Mis oídos están cerrados a todo eso. Hace tiempo atrás sucedieron cosas que el adversario empezó a atacar también a mi padre espiritual. Y me llamaron muchos ministros, hermano, lamentablemente. ¿Sabe qué les dije yo? Conmigo no cuentes para unirte con esa basura, le dije yo. Le dije yo, no, pero ¿qué esto? A mí no me importa. Le dije, primero yo tomé mi camino ya hace mucho tiempo. Le dije, pero yo honro a mi padre que me engendró en el evangelio hasta el día de hoy. Yo me quedo con mi padre como a mí me engendró. No, pero ¿qué esto? A mí no me interesa. Ve y comenta tu basura con otras personas. Pero dígame cuántas personas se ponen a criticar a sus pastores, a sus ministros. Y se unen con gente perversa, blasfema. Hermanos, perdón, hermanos, no seamos tontitos. Démosle gracias a Dios por lo que Dios nos ha dado. Mire, el pródigo, hermano, tuvo que salir a aprender paternidad. ¿Qué necesidad hay de que alguien salga a aprender paternidad? Con carencias y con dolor y sufrimiento. Dígame. Oh, si usted es un hijo de casa, disfruta la paternidad, hombre. Diga, gracias Señor por mi padre, gracias Señor porque este viejo gritón ahí medio regañón, a veces no me gusta cómo me para, cómo me frena, pero te doy gracias por él porque si no estuviera él, a saber dónde anduviera yo. ¿Dicen amén? ¿Sí o no? ¿Seguro? Sí, porque hermano, yo siempre he creído que para una medida de zapato Dios pone una más grande. Y si no se compone alguien con una piedrita en el zapato, pues le mete una más grande y se acabó.
Pero Dios es un Dios especialista, hermano, en darnos lo que nos queda a nuestra medida. Yo bendigo a Dios por mi Padre espiritual, hermano, y lo bendeciré siempre. Jamás levantaré mi voz ni mi mano en contra de su ministerio, su visión, ni de lo que la gente diga. Jamás. Conmigo no cuenten. Nunca lo he hecho ni lo voy a hacer. Yo voy a cerrar ya con esto, hermanos, para que nos vayamos. No se una con esas cosas. Vaya conmigo rapidísimo. Segunda de Reyes 13:14, rapidísimo. Cuando Eliseo se enfermó, usted va a mirar el rey Jehoás, hermano, como declara. Es que, hermano, esta parte del Padre mío, no crea que es una fantasía o es algo de decir, ¡ay, usted es mi padre! Ah, espéreme un segundo. Si yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? Hello. ¿Sí o no? O sea, decir yo soy su padre, amén. Pero ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está la cobertura? Y mire, hermano, este hombre, usted va a mirar, ¿dónde está el respeto? ¿Dónde le voy a calar su ADN a ver cómo anda? De ADN, de sentir y espíritu. Voy a ver si usted es de los que cubren la desnudez o los que desnudan junto con los otros perversos. Cuando Eliseo se enfermó con la enfermedad de la cual había de morir, Jehoás, rey de Israel, descendió a él y lloró sobre su rostro y dijo, Padre mío. Hermano, ¿qué había experimentado este hombre? Cobertura paternal de un hombre de Dios. ¿Correcto? Ahora, yo voy a terminar con esto concluyendo. Nadie puede llamar padre a quien no ha reconocido como su cobertura espiritual para que se le cubra con el manto. Nadie. Pero tampoco usted puede vivir descubierto como si no tuviera papá. Usted tiene que reconocer una cobertura paternal. ¿Cuántos reconocen cobertura pastoral, hermanos? Levante su mano si la reconoce. Cobertura pastoral. Qué poquitos, hermano, qué pocas ovejas tengo yo aquí. ¿Cuántos reconocen cobertura pastoral? ¿La reconocen? ¿Cuántos reconocen cobertura magisterial que les enseña? ¿La reconoce? Levante su mano, tenga miedo. Ahora, ¿cuántos reconocen cobertura paternal? ¿Y ustedes no? ¿No? ¿No la reconocen? Levante la mano, pues. ¿Y tú qué? Contigo voy a hablar, ¿eh? No me quieres... Es que, hermano, estar bajo tutela paternal, ¡ja! Al pastor lo pateamos, lo zarandeamos, lo aplastamos, al maestro competimos con él, pero al papá, ¡ja! El papá dice, espérame un segundo, mijo. No, sí. Estás disciplinado. Adelante. Es la parte que hace el padre, hermanos. ¿Me explico, hermanos? ¿Qué padre no regula y pelea por el bienestar de sus hijos? Pero dígame, ¿a qué hijo le gusta que le pongan disciplinas o le pongan condiciones? A ninguno. A ninguno. Y para no ir tan lejos, nomás vaya aquí abajito a ver cuántos tienen el celular prendido. Quíteselos a ver si no le van a decir un montón de cosas, hermanos. Solamente para ir. Hermanos, eso es terrible. ¿Cuánto más en el campo espiritual? Yo cierro con este pasaje, 1 de Pedro 1:17. Si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Ahora, Juan, el apóstol, tenía una característica paternal hermosísima, hermano, porque él hablaba en muchas ocasiones a sus hijos de esta forma. Segunda de Juan 1:4. Mucho me alegré al encontrar algunos de tus hijos andando en la verdad tal como hemos recibido mandamiento de él. Hijos, fíjese bien. Primera de Juan 2:1, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Ahí está, hermano. ¿Cómo dice hijitos míos? ¿Qué decía Pablo? Les voy a mandar a mi hijo Timoteo. Entonces, ¿por qué no llamarle hijo a una oveja discípulo que ha entendido, amados hermanos, que al Padre se le
se le respeta, se le honra. ¿Y qué más? Se busca la identificación del ADN, ¿correcto? Lo dijimos, y se le cubre. No se le desnuda, se le cubre. ¿Ah? Aquel que se une a desnudar a su padre espiritual es porque no tiene tata, hermanos. Esa es la diferencia del pastor al padre. El padre es una autoridad, mientras que el pastor es un suplidor, hermano, un director. Es un protector. El padre es una autoridad que se le respeta, se le honra, se busca la identificación del sentir del espíritu y se le cubre su desnudez. Tan, tan. Póngase de pie, damos gracias al Señor. Espero que entendamos esta parte tan importante. Déjame le ministro una palabra rapidísimo. Sabemos que tenemos un Padre celestial. ¿Cuánto lo tienen, hermanos? Él es nuestro Padre sobre todas las cosas. A Él le debemos todo. Él es el que nos trata con ojos de misericordia, nos cubre con manto de amor, hermanos. Pero Él es el Padre, hermano, el Padre total. Nosotros somos los delegados para ser padres espirituales de parte de Dios, pero no somos dioses, hermano. No demande de ministros perfecciones. No demande, no se condene, no se acarríe maldición. No lo demande. Si usted escucha que alguien está demandando perfección de sus padres espirituales, aléjese de eso, de esas pláticas, porque esas pláticas no provienen de Dios. Hay un mal espíritu ahí metido. Mejor aprendamos a honrar, respetando, amados hermanos, andando en el buen camino del Señor, buscando afinar nuestro espíritu, nuestro sentir con nuestro Padre espiritual, nuestra cobertura, sujetándonos a ello y desde luego cubriendo todas sus desnudeces, no terminando de desnudarlo. Dios no levanta padres espirituales para que, hermano, el pueblo se los acabe. Dios los levanta para que sean autoridad en medio del pueblo. Y la iglesia se sienta que Dios los va llevando de gloria en gloria y de nivel en nivel. Levanta su mano derecha hacia el cielo, por favor, déjele ministro en este momento. Usted que todavía no ha sentido la paternidad y usted quiere sentir esa paternidad, usted puede hablar con el Señor hoy y decir: Padre, yo reconozco ese viejo gritón como mi padre, como mi cobertura, porque quiero experimentar la cobertura. Quiero experimentar, Señor, que estoy cubierto, que estoy cubierta. No quiero vivir sin una cobertura espiritual. Tampoco quiero vivir como el hijo mayor en casa, que teniéndolo todo, se sentía que no era parte de lo que el padre tenía en casa para sus hijos. Yo quiero que la iglesia sepa que lo que el Señor nos ha dado es para que lo vivamos, lo disfrutemos y seamos parte de este glorioso mover de Dios en ministerios levantando la cosecha. No se sienta que está excluido, no se sienta aislado, porque Dios tiene propósitos con usted, pero tiene que sentir esa cobertura sobre su vida. Reconozca paternidad, hermano, para que la administración del Padre pueda fluir en su vida y usted pueda, como hijo, como hija, empezar a disfrutar de las riquezas de casa sin necesidad de salir a reconocer paternidad cuando lo pueda hacer en casa. En el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias en este momento por este pueblo. Pongo sobre de ellos cobertura, manto paternal, Señor. Aquellos que saben en su corazón que tú me has establecido aquí como esa cobertura, esa función para con ellos, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Aquellos que todavía están indecisos, Señor, que necesitan salir de casa posiblemente, te ruego, Padre, que no tengan necesidad de hacerlo, sino que tú puedas revelarte a ellos y ordenar sus vidas, Señor, y auxiliarlos para que su espíritu pueda ser afinado a una paternidad espiritual y el ADN espiritual pueda
fluir, Señor. Ellos puedan tener el sentir de este ministerio, la visión, el espíritu, el hueso, la carne, Señor. Y podamos juntos poder reconocer que somos la familia de Dios en esta hora. Bendigo, Señor, este pueblo. Pongo sobre de ellos, Señor, este manto paternal, para que sean cubiertos desde el más pequeño hasta el más grande, Señor. Aquellos que bendicen tu nombre en este lugar, en el nombre de Jesús. Y levanta, Señor, a hombres y mujeres que honren, Señor, a aquellos que tú has puesto al frente de tu obra. Y bendíceles para que sepan que tú eres el Dios que bendice el orden, el Dios que honra a los que le honran, el Dios que levanta con poder y autoridad a aquellos que hemos entendido la importancia de una paternidad. Bendice a este pueblo, bendice a aquellos que están a través de la vía cibernética. Bendice a Carlos, Señor, bendice a mi hijo Carlos, a mi hija Mari que están por allá, Padre. Bendice a mis hijos espirituales que están por allá, Señor, que se ponen en contacto a veces, Señor, conmigo. Bendice, Señor, a nuestros hijos en el nombre de Jesús en esta hora. Gracias, Padre. Esa paternidad de Dios, principalmente a que hoy le pueda abrir esa oportunidad a Dios para que trabaje en su vida. Me gustaría orar por aquel que sienta en su corazón la necesidad de venir a entregarle su vida a Jesucristo y reconocer primeramente a Dios como su Padre. No importa si usted es pequeño o es grande, porque esa paternidad se tiene que sentir, para que Dios lo ponga bajo una paternidad espiritual, terrena. Y sé que aquí hay personas que no conocen al Señor, incluyendo el joven que nos visitas, hijo. Esta es la oportunidad que Dios tiene para ti. Dios puede hacer cambios gloriosos en tu vida y en la vida de cualquiera que le dé una oportunidad a Dios de que opere un milagro en él. Habrá alguien que en esta noche quiera hacer esa alianza con Dios y decirle: yo quiero reconocerte como mi Padre. Hoy quiero entregarme a Jesucristo. Me gustaría orar por usted. Me gustaría pedirle a Dios, no importa si usted es pequeño o grande, usted no siente esa paternidad, quiero invitarle a que usted le entregue su vida a Jesús. Los hermanos Ujieres, platica con el muchacho ahí, por favor. Motívalo a que este es el día que Dios tiene señalado para cada uno. Es una buena oportunidad para que hoy aquellos que no le han entregado su vida a Jesús puedan hacer ese paso de fe. Dios lo bendiga, qué bueno. Dios sabe lo que hace. Todos con los ojos cerrados orando, hermanos. Este es el tiempo de orar. Este es el tiempo donde usted le dice al Señor: hoy yo quiero hacer una alianza contigo. Hoy Dios puede marcar el cambio de tu destino. Hoy es cuando Dios... ¿Vas a pasar, hijo? No, okay. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más que no siente la paternidad de Dios?
pero que hoy quiere decir: yo quiero sentir esa paternidad y quiero irme de aquí, de este lugar, convencido de que Dios es mi Padre y que Él me pone en las manos de un Padre espiritual que me va a ayudar a que yo pueda desarrollarme como un buen hijo en esta hora. ¿Habrá alguien más en medio nuestro que quiera aprovechar esta oportunidad de Dios, de venir a entregarle su vida a Jesús? Y primero que todo, reconocer al Dios del cielo como el Padre celestial. Acércate para acá, hijo, por favor. Ayúdale, Noé, por favor, aquí. ¿Habrá alguien más que quiera reconocer la autoridad de Dios? ¿Alguien más? En el nombre de Jesús. Si no hay nadie más, por favor, todos cierren sus ojos y oren. Ayúdenme a orar en este momento, que es lo más importante. Nadie se mueva, por favor. Permanezcan donde están. No es el momento de caminar, por favor, amados hermanos, incluyendo los adolescentes. Vamos a orar por este joven. La Biblia dice que cuando una persona viene a Jesucristo, los ángeles del cielo hacen fiesta y se alegran, porque la Biblia dice que Dios hace milagros, salva, rescata. Y nosotros no sabemos cuál es el trasfondo de muchas personas que vienen necesitadas de Dios, y necesitamos orar por ellos y pedir a Dios que Dios sea el que rompa toda cadena. Ponte aquí a la par de él, por favor. ¿Tú vas a aceptar a Cristo también? Yo, bueno, quiero que repitan conmigo esta oración. Digan conmigo: Señor Jesús, yo reconozco en esta hora que soy pecador, pero también reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario para perdonar todos mis pecados. Por eso en este momento yo reconozco tu sacrificio y reconozco que esa sangre derramada ahí me limpia de todo pecado. Por eso, Señor Jesús, hoy me acerco a ti para pedirte perdón por todos mis pecados y para entregarme a ti. Te pido que me recibas como tu hijo y que ocupes el trono de mi corazón y que escribas mi nombre en el libro de la vida. En esta noche, en este día, en esta hora, por la fe, yo hago esta decisión. Por la fe, yo hago esta decisión y esta oración en el nombre de Jesús, de reconocer a Jesucristo como mi único Señor y Salvador de todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Y renuncio a todo derecho que le haya cedido al reino de las tinieblas, a Satanás y todos sus huestes, para entregarlos hoy a Jesucristo, mi Señor, desde este día en adelante. Por la fe hago esta oración. Amén. Déjenme orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, presento, Señor, estas vidas delante de tu presencia. Reconocemos que tú eres el Dios que cambia, el Dios que transforma, el Dios que hace milagros, Señor. Por eso en este momento presento a este joven. ¿Cómo te llamas, hijo? A Guadalupe delante de su presencia, Padre, para que desde este momento él sea una nueva persona. Yo declaro que él no va a ser el mismo jamás. Yo declaro que desde este momento él experimenta tu vida, Señor, y que la autoridad de tu Espíritu Santo viene, Señor, destruyendo toda obra del diablo, toda obra satánica. Porque hoy vengo declarando sobre esta vida, Señor, la vida del cielo, el perdón de sus pecados, la alianza, el pacto hecho en sangre en esta hora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ahora mismo reclamo esta alma para tu reino, Señor. Reclamo esta alma para tu reino. Escribe su nombre en el libro de la vida. Ahora mismo, Dios del cielo, te ruego que lo tomes. Tómalo, Señor, en este momento. Tómalo y protégelo y guárdalo, Señor. En el nombre de Jesús, tus ángeles vengan, Señor, desde este momento a proteger a este joven, y que él conozca el camino de la verdad, el camino de la vida. En el nombre de Jesús, rompe toda cadena del diablo y destruye todo pacto y toda obra del pasado. En el nombre de Jesús, limpia sus pecados con tu sangre preciosa
Señor, y haz la maravillosa obra del nuevo nacimiento en este momento. Declaro que está cubierto y protegido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En tus manos lo pongo. Ministralo, Espíritu Santo. Llénalo con tu Espíritu. Ministralo, Señor, y llénalo en el nombre de Jesús. Desde este momento que Él pueda experimentar algo diferente, algo, Señor, superior a lo que Él ha experimentado hasta este día. En el nombre de Jesús. Pongo en tus manos, Señor, a este joven, adolescente, ya casi niño, pero que él viene desde su pequeñez, su niñez, así como Samuel se presentó delante de ti, Señor, para cumplir su propósito, el tuyo, Padre. Lo pongo en tus manos. Declaro la vida sobre este joven, Señor, este niño, mejor dicho, en el nombre de Jesús. Sobre este Samuel, que cumplirá el propósito por el cual tú has, Señor, determinado que él esté aquí. En el nombre de Jesús. Que la vida espiritual pueda empezar a aflorar, Señor, de su espíritu, y él pueda experimentar la maravillosa obra del nuevo nacimiento aún a su edad. Bautízalo y llénalo, Señor, aún con el don de hablar en lenguas, que él pueda experimentar la llenura, y así como Samuel, él pueda cumplir la obra a la cual tú le estás llamando, Señor. En tus manos está, Padre. En el nombre de Jesús lo bendigo y lo protejo. Lo pongo sobre su vida cobertura paternal, Señor. En el nombre de Jesús. Ahora mismo, Padre, con cobertura sobre este joven. Nada podrá tocar su morada media vez estés alineado con Cristo. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Démosle palmas al Señor en este momento. Démosle palmas a Dios. Aleluya, gracias, Señor. Que prestes atención, Padre Celestial, Padre Celestial, abre por favor, abre por favor la puerta de bendición que tienes para mí, porque soy necesitado, un necesitado que no sabe vivir sin tu presencia, un menesteroso, que desea que tú lo visites. Gracias, Señor. Te damos gracias, Padre. Bendito eres. Gracias por ser nuestro Padre Celestial. Amén. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Amén. A nuestro Dios, a nuestro Padre glorioso. Amén. Bendiga a su hermano. Amén. Dele un abrazo también a los hermanos que tomaron hoy la valentía de aceptar al Señor en su corazón. Amén. Felicitemos a nuestro hermano Guadalupe. Amén. Gloria a Dios. Dios me los bendiga, hermanos. Estamos así despedidos. Sí. Dios me lo lleve con bien a su casa. Amén.